Colombia irá a segunda vuelta presidencial en 2 semanas y las encuestas continúan cambiando. Los últimos sondeos le dan una estrecha victoria a Gustavo Petro sobre Rodolfo Hernández, pero nada está dicho en estos comicios donde no hay candidatos de los partidos tradicionales. Petroleras extranjeras que habían dejado de operar en Venezuela podrán volver a hacerlo. Entre ellas están la Eni, que es italiana, y la española Repsol, que detuvieron sus producciones como consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Tenemos análisis. Jefes de Estado y de Gobierno se reúnen desde este lunes en Los Ángeles, Estados Unidos, para una nueva edición de la Cumbre de las Américas. El evento inicia con polémica y también con incertidumbre ante la ausencia de varios mandatarios. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Colombia porque la carrera por la presidencia comienza en su recta final. A 2 semanas del balotaje, las encuestas ponen a los candidatos muy cerca uno del otro. Aunque Gustavo Petro parece repuntar sobre Rodolfo Hernández, según los últimos sondeos, muchos podrían votar en blanco al no sentirse representados por ninguna de las dos opciones. Andrés Granadillo nos amplía. Frente a frente están los candidatos a la presidencia de Colombia. Según una encuesta revelada por el Centro Nacional de Consultoría para el medio colombiano Semana, el izquierdista Gustavo Petro alcanzaría la presidencia con el 44,9%, mientras que el populista Rodolfo Hernández obtendría el 41% de los votos. Los indecisos, quienes podrían definir el resultado, son el 9,4%. Pero estos números contrastan con los que salieron tras la primera vuelta. El 1 de junio daban a Hernández como ganador con el 41%, mientras Petro conseguía el 39%, un resultado visto como un empate técnico. Las movidas políticas de la última semana podrían ser las causantes de estas variaciones. El ex candidato de centro, Sergio Fajardo, quien sacó el 4% de los votos de la primera vuelta, intentó hacer acercamientos con Hernández para adherir a su candidatura, pero no hubo éxito. En la semana, una organización feminista hizo un llamado a un debate a los dos candidatos al que solo asistió Petro. La inasistencia le echa leña al fuego a la campaña de Hernández, quien ha sido acusado de ser misógino debido a declaraciones contra las mujeres en medios de comunicación. Gustavo Petro no se encuentra tampoco en una posición de ventaja, ya que debe convencer a los votantes de los terceros y cuartos puestos en las elecciones de la primera vuelta. Tanto los votos que tuvo Sergio Fajardo, que no fue más del 4% o algo más del 4% de la elección, como más del 20% que obtuvo Federico Gutiérrez. Muchos de esos se van a ir al voto en blanco o simplemente se van a abstener. Precisamente el voto en blanco en la última encuesta representa el 3% y podría ser un catalizador de la polarización, donde muchos electores no votarían ni por la izquierda en cabeza de Gustavo Petro ni por el populismo de Rodolfo Hernández. Vamos a Venezuela. Empresas petroleras que habían detenido su producción en el país caribeño como consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos ahora podrán volver a operar. Así lo anunció el presidente Nicolás Maduro, quien celebró la decisión de Washington de entregar nuevamente las licencias. Entre las beneficiadas se encuentran la norteamericana Chevron, la italiana Eni y la española Repsol, que todavía no se han pronunciado al respecto. Previamente hablamos con Santiago Arroyo, director de Ursus Energy, consultor especializado en petrolíferos y experto en energías, quien nos contó si esto podría representar un alivio para los países europeos en medio de la crisis energética y su intento por dejar de depender de hidrocarburos rusos. Y en efecto, se trata de quiero pensar que es un proyecto piloto para compensar las sanciones impuestas a Rusia y obviamente el espacio que deja el producto ruso en el mercado internacional a causa de estas sanciones que impone la comunidad internacional derivado del conflicto con Ucrania. En este caso, pues estamos viendo que quizás estamos viendo una especie de pilotaje de un programa con la finalidad de ir paulatinamente sustituyendo el consumo de productos petrolíferos o de petróleo y gas por parte de Europa con productos de países que anteriormente estaban siendo baneados por parte de la comunidad internacional, específicamente Estados Unidos. Arroyo también nos dio su opinión sobre el acercamiento de Washington y Caracas en materia económica mientras el gobierno de Maduro fue descartado de la Cumbre de las Américas en Estados Unidos. Bueno, en este sentido vamos a tomar en consideración que son medidas extraordinarias ante tiempos extraordinarios que se están viviendo y finalmente los beneficiarios en este caso son la comunidad europea y las empresas
de donde ella emana. Finalmente, si bien es cierto, existe la intervención de una empresa de carácter norteamericano como es Chevron, en este caso también vamos a considerar que esta de las tres empresas señaladas es la más cauta todavía en ir avanzando con este plano, con este programa. Y vaya, las relaciones se van a ir mejorando atendiendo al avance que también exista en estos proyectos y ver la reacción que tenga el Estado venezolano con relación a estas actividades. Realmente esto es algo, un elemento muy positivo y bueno, vamos a estar viendo muy atentos qué es lo que va a suceder en los próximos meses con estos proyectos. Y a propósito de la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, la ciudad de Los Ángeles acoge desde este lunes y hasta el próximo viernes 10 de junio una nueva edición del encuentro. Jefes de Estado y de Gobierno del continente se reunirán para tratar diversos temas en materia económica, migración y libre mercado. Pero el evento llega marcado por la polémica que genera la ausencia de líderes de países que no fueron invitados como Venezuela y Nicaragua, y de otros mandatarios que, en una muestra de solidaridad con estas naciones, anunciaron que tampoco participarían del encuentro. Y en otras noticias de Estados Unidos, este fin de semana el país fue sacudido por varios tiroteos. Uno fue registrado en un club nocturno de Chattanooga, en Tennessee, donde al menos 3 personas perdieron la vida en la noche del sábado al domingo. Solo horas antes se dieron otros hechos similares. Uno en Phoenix, Arizona, donde un adolescente falleció y 8 personas fueron lesionadas en un centro comercial. Y otro en una zona de bares de Filadelfia, donde 3 personas murieron y otras 12 resultaron heridas. El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue llamado a declarar en una investigación que tiene en contra por presunta corrupción. La Fiscalía peruana citó al mandatario para el 13 de junio. Castillo puede acudir al despacho fiscal o rendir testimonio desde el Palacio de Gobierno. El ente investigador está indagando desde abril las denuncias de irregularidades en la construcción del puente Tarata, en la Amazonía del país. La Fiscalía considera que existió una organización criminal ligada al actual ejecutivo de Castillo, pero el presidente lo niega. Seguimos allí en Perú. Durante la presidencia de Alberto Fujimori se llevaron a cabo violaciones a los derechos humanos por los cuales años después fue condenado el exmandatario. Familiares de las víctimas desaparecidas en esa nación suramericana no pierden la esperanza de encontrar a sus restos. Rafael Pérez nos cuenta más en la siguiente historia. Un ritual a la Pachamama para que devuelva los cuerpos de los desaparecidos en la masacre de la Cantuta. Un caso de los años 90 en el Perú de Fujimori. 9 estudiantes y un profesor fueron secuestrados, acusados de ser guerrilleros y posteriormente masacrados, incinerados y enterrados en este punto apartado. El dolor no se ha borrado del corazón de sus familiares. Ojalá que Dios quiera que nos encontramos, aunque sea un pedazo de mi hija, porque realmente que no estoy bien cuando no le encuentro a mi hija. Las excavaciones fueron iniciadas por la Fiscalía peruana. Allí un grupo de expertos intenta ubicar los cuerpos en un área de 150 metros de largo y 50 de ancho. Lo que se trata de hacer ahora es descartar la posibilidad de que en este lugar habría más restos óseos humanos carbonizados relacionados a este caso. La posibilidad de que los cuerpos no aparezcan existe, pero los familiares no pierden la esperanza de encontrar sus restos y poder llorarlos en paz. Pensar de que al final de cuentas nunca vas a encontrar alguna evidencia, algún cuerpo para cerrar ese duelo, es bien difícil pensar que esas heridas se pueden cerrar. Sin embargo, sí creo yo que hay que hacer los esfuerzos de alcanzar justicia. Esta masacre sumó años de prisión para Alberto Fujimori. En Perú, el caso de la Cantuta es considerado como uno de los peores crímenes contra los derechos humanos en 2 décadas de conflicto interno. Hasta aquí este informativo en France 24, pero los invitamos a visitar nuestra página web www.france24.com para seguir la actualización de nuestras noticias. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.